Este día iniciamos el espacio educativo para la superación personal, Universidad para la Vida Cotidiana. En este momento voy a explicar algunos elementos introductorios al mismo. Uno, el porqué del nombre, los objetivos que se persiguen, qué temas abordaremos en este espacio, el enfoque con el que haremos los análisis, cómo lo haremos, es decir, qué técnicas utilizaremos. Y también daré un ejemplo de una de las técnicas del cómo lo haremos, que es el desarrollo de temas. Así que este día queda abierto ese espacio para poder compartir información que sea útil para la vida cotidiana. ¿Por qué del nombre Universidad para la Vida Cotidiana? Una breve mirada desde la psicología. Para responder a esta pregunta, comenzaré con una expresión sintética de uno de los objetivos de este espacio educativo orientado a la superación personal, y es incentivar a los seguidoras y seguidores en la red a mirar más allá de lo aparente que nos da el sentido común que siempre acompaña la vida cotidiana. Entonces, pero comencemos por responder también qué es la vida cotidiana. La vida cotidiana es el espacio y tiempo donde transcurre nuestro vivir, es decir, en el que trabajamos, estudiamos, nos relacionamos, nos comunicamos, amamos, odiamos, nos entusiasmamos, nos frustramos, pensamos, sentimos, tratamos de llenar nuestras necesidades. En otras palabras, es el lugar y momento diario donde tratamos de vivir. La vida cotidiana tiene dos elementos muy importantes hacia los cuales dirigiremos nuestra intención, nuestros procesos. Uno de ellos es la rutina, que es ese conjunto de actividades o acciones repetitivas que se realizan periódicamente de manera mecánica, es decir, no conscientes, sin necesidad de pensar, reflexionar, ni de tomar decisiones elaboradas, y por ello desarrollamos hábitos y costumbres para levantarnos y acostarnos, hacer el propio aseo, comer, cumplir las tareas del trabajo, relacionarnos con la familia, compañeras y compañeros de estudio, trabajo y vecinos, muchas veces para dar y recibir afecto. Y también el vivir se convierte en una rutina que no da paso a la curiosidad, la sorpresa, la alegría de existir, y mucho menos cuestionarnos si la manera en que asumimos la vida es una forma de posibilitar que la riqueza y variedad de la misma se abra paso en nuestra comunicación y relación con los demás y con nosotros mismos. En ese acostumbramiento al sentir y pensar en forma automática va construyéndose el sentido común, que es el segundo elemento sobre el que dirigimos la mirada, que son los valores, criterios, creencias y convicciones inamovibles con las que nos acercamos o nos alejamos de la realidad real. Y cuando digo realidad real, algunos autores, en este caso Paul Watzlawick, le ha dedicado todo un libro a responder a esa pregunta, del libro llamado ¿Es real la realidad? Por ese motivo de que la vida va transcurriendo en la rutina y aparece el sentido común, muchos hechos rutinarios de nuestro vivir, tales como el calentamiento global, la pobreza extrema de amplios sectores de la población, el desempleo, nos pasan inadvertidos, no son objeto de nuestra atención o no son reconocidos ni valorados como importantes e impactantes en nuestra vida. Y por ello no les prestamos atención ni les metemos pensamiento. Así tales hechos son asumidos como cuestiones acerca de las cuales nadie se interroga. Y si interrogan se hace a la ligera. En consecuencia se asumen como obvios y normales. Y ello impide asumir una posición consciente y crítica frente a ellos. Lo mismo ocurre con temas tales como el consumismo
y la inversión o gasto de nuestros ingresos. Una preocupación expresada por José Mujica al decir: al comprar cosas no las pagas con el papel plástico o con el plástico que tenés en las manos, es decir, el dinero. La pagas con el tiempo que tuviste que emplear para ganar ese dinero. En otras palabras, todos aquellos objetos que compramos los pagamos con nuestra vida que invertimos en las actividades que nos permitieron tener ese ingreso. También temas como el sentido de la vida y la muerte como las dos únicas certezas del ser humano. El papel del dinero, del amor, la familia, la amistad, la solidaridad y la comunicación efectiva. El propósito de vida, el tiempo libre, la libertad en la humanización o deshumanización del individuo en el mundo actual. Un mundo individualista y competitivo. Tampoco nos permite detenernos a reflexionar sobre preguntas existenciales tales como: cuando digo me conozco a mí mismo, a mí misma, ¿sobre qué base lo estoy diciendo? ¿Sobre mis verdades absolutas o verdades relativas? ¿En lo social y lo psicológico existen verdades absolutas o más bien son verdades relativas con las que yo tengo que lidiar? ¿Lo hago sobre mis certezas y dudas o sobre una mezcla de ellos? ¿Es posible conocerse a sí mismo? ¿Es necesario? ¿Importante? ¿Valdrá la pena intentarlo? También temas como: ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Qué es lo que domina mis aspiraciones, mis necesidades, mis deseos? El dinero, el amor, la familia, el trabajo, la vocación, etc. Y si es una mezcla de ellos, ¿cuál es el peso relativo de cada uno de ellos en mi búsqueda del desarrollo de mi vida? Inquietudes tales como la forma y el contenido de mi comunicación con los otros que me importan, me aleja o me acerca a lo más humano de cada uno de ellos y ellas. Y los diálogos conmigo mismos que me dicen, ese lenguaje interno que uno usa constantemente, ¿me dan lucidez o me oscurecen al mirar a la realidad real? Inquietudes tales como: ¿cuáles son las fuerzas que están detrás de lo que necesito o aspiro en la vida? Las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas del mercado, las fuerzas espirituales en las que creo, las fuerzas de mis procesos inconscientes, etc. Y entonces, ¿dónde queda mi libre albedrío en todo esto? Sobre todo que las ciencias del cerebro nos dicen que nuestro cerebro decide 10 segundos antes que nuestra conciencia. Inquietudes tales como mis ideas, creencias y convicciones sobre el sentido de la vida, la felicidad, la vida y la muerte, el amor, etc., me orientan adecuadamente en la manera en que vivo mi vida, o al final me desorientan, pero no soy consciente de ello, porque son mis creencias sobre la verdad. Pero si es así, ¿puedo mejorarlas? ¿Debo mejorarlas? ¿Es necesario? ¿Es importante hacerlo o es una pérdida de tiempo? Todo esto nos lleva a un espacio en el que estamos reflexionando. De allí la importancia de trasladar ideas, conceptos, principios de la psicología social y de la psicología de la personalidad. Ahí es donde aparece el concepto de universidad, al sentido común, proveyendo información que pueda ser útil para preguntarnos si nuestra manera de ver, sentir, pensar y actuar sobre los retos que en cada momento la vida nos presenta es la más adecuada, si esa manera de hacerlo es lo más acertado, y si estamos a la altura de las circunstancias. Y con esa mirada de la psicología social y las teorías de la personalidad, ir reconstruyendo nuestros saberes y verdades, certezas y dudas sobre la realidad, los demás y nosotros mismos. Y finalizando, ¿por qué una breve mirada desde la psicología? Fundamentalmente por dos razones. Primera,
Porque si bien es cierto que compartiremos ideas científicas desde la psicología social y la psicología de la personalidad, no haremos los análisis prolongados y rigurosos que se hacían en las aulas universitarias, sino que lo haremos desde la perspectiva de la metodología para la educación popular, que nos permitirá hacer simple el complejo análisis de los rincones del pensar, el sentir y el actuar de los seres humanos. Segundo, porque los 30 años y más de experiencia en el terreno de la psicología, tanto como psicólogo clínico, como docente universitario, mediador de conflictos y educador popular, me permiten compartir ideas, opiniones y visiones sobre la vida, la realidad y la psicología de la vida cotidiana. Y el punto número 2 son los objetivos. Y aquí hay dos objetivos fundamentales. El primero, incentivar a los seguidores y seguidoras en la red a mirar más allá de lo aparente que nos dé el sentido común. Ese sentido común que nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Y el segundo se desprende de los objetivos del libro Proyecto de Vida, que estará a la venta en febrero de 2020, y es acompañarte a convertirte en la clase de persona que potencialmente puedes ser, tener y hacer. ¿Cómo? Motivando tu compromiso a realizar actividades que incrementen tus posibilidades de elegir conscientemente el rumbo de tu vida, y que el desarrollo personal, la satisfacción y la felicidad en la vida propia y la de los demás aparezca constantemente en esa construcción consciente de cada una de las áreas de la vida que has elegido para convertirte en lo que quieres ser, tener y hacer por el resto de tus días. Y cuando hablamos áreas de la vida, repito, pareja, estudio, trabajo, finanzas, desarrollo personal, etc. Algo importante aquí es el desarrollar habilidades que incrementen esas posibilidades de elegir conscientemente. Porque muchas veces cuando nosotros decimos esta decisión la tomé yo, no nos hemos detenido a preguntarnos por todas esas fuerzas que han definido las decisiones que hemos tomado en las cosas más importantes de nuestra vida. Y eso es lo que pretendemos en este espacio. El tercer punto es qué temas abordaremos en este espacio educativo para la superación personal. Inicialmente desarrollaremos temas tales como el proyecto de vida, conocerse a sí mismo, a sí misma, ilusión o posibilidad real, el amor, la alegría y la felicidad, y en este veremos los diferentes enfoques sobre la felicidad, la amistad, la familia, las relaciones interpersonales, la comunicación, el papel de las emociones positivas y negativas en las relaciones interpersonales, en la personalidad, en la comunicación consigo mismo y con los demás, y en la salud mental del individuo. Y cuando hablamos de emociones positivas, nos referimos a la alegría, la gratitud, el placer, la certeza, la esperanza, la tranquilidad, el entusiasmo, la simpatía, el asombro, el regocijo, el contento, el orgullo, el júbilo, el éxtasis y la devoción, que son las que últimamente se han estado investigando por parte de la psicología positiva. Se le ha dedicado más pensamiento e investigación a las emociones negativas, tales como la decepción, la tristeza, la inquietud, la incertidumbre, la preocupación, la desesperanza, el estrés, la pena, la culpa, la ansiedad, el miedo, el desencanto, la soledad, el dolor, el disgusto, el odio, el miedo, la furia, la envidia, la depresión, la confusión, la impotencia, el malestar, la agresividad, el resentimiento y el rencor. Entonces vamos a preguntar por las más importantes, cuál es el papel que juega en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud mental. También veremos el manejo de dilemas, problemas y conflictos, el propósito en la vida, qué es el crecimiento personal,
el uso del tiempo libre, la autodeterminación, que es la capacidad de definir y construir nuestro destino, utilizando la relativa independencia que se tiene de las condiciones socioculturales, políticas y económicas del medio en que se desarrolla nuestra vida. Incluiremos la muerte y el sentido de la vida. Los otros temas que se vayan generando van a surgir a partir de las ideas, preguntas y propuestas que los seguidores y seguidoras en la red nos vayan haciendo llegar. Un cuarto elemento a explicar en esta introducción es el enfoque. ¿Con qué enfoque abordaremos cada uno de los temas, las preguntas y las dudas que nos envíen los seguidores y seguidoras en la red? Retomaremos el enfoque historiocultural de la psicología, que plantea que no se pueden comprender las acciones humanas fuera de la historia y fuera de la cultura en la que ocurre esta. Y cuando se habla de la historia, se habla de la historia del contexto y la historia personal. Es decir, la historia del individuo desde que nace, se es un niño, se convierte en un adolescente, se convierte en un adulto, llega a la tercera edad, llega a mayores niveles de edad y se despide de la vida. En esa historia y la cultura, repito, aparece el sentido común, es decir, nuestra manera de ver, pensar y sentir de manera crítica e irreflexiva cuando dirigimos la mirada a los eventos de la vida cotidiana. Y aparece en frases como "esto es lo que yo pienso, siento y creo sobre cosas como lo que necesito y quiero en la vida", es decir, mis motivos para vivir, cómo usar el tiempo libre, cómo relacionarme y comunicarme con los demás, qué define el sentido o sentidos de mi vida, expresar cariño o amor a los que quiero o amo en la vida, cómo construir mi destino en el mundo actual, cómo enfrentar las crisis de la vida como ser humano, cómo ser más humano cada día. Esto, lo que pienso, siento y creo, es el producto histórico-cultural de cada sociedad y época en la que se construyen esos criterios y valores sociales que los vamos consumiendo, los hacemos propios en las relaciones, la comunicación y actividades que realizamos con nuestro mundo personal y social. El mundo que incluye la familia, la pareja, los maestros y maestras, las amistades, los grupos a los que se pertenece, los otros significativos y los otros que no son significativos, los medios de comunicación social, Internet, que hoy juega un papel muy importante, los sitios web, las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. La televisión, la radio, el cine, la prensa, la literatura, revistas, la música. Son eso lo que nos van transmitiendo esos valores sociales que vamos incorporando como propios. También el enfoque histórico-cultural nos va a decir que en nuestra cultura predomina el individualismo y la competitividad, que son elementos que moldean nuestra manera de ver, pensar y sentir frente a la vida. Individualismo y competitividad que se expresa en las incertidumbres y desconfianzas que aparecen en las relaciones interpersonales, tanto en el trabajo, en la escuela y aún, en muchos casos, en la familia. Y mencionaré algunas frases que reflejan esas características, porque decía, el sentido común solo nos hace ver, sentir y pensar sobre algo, pero no tenemos a preguntarnos cuáles son las fuerzas que están detrás de ello. Ejemplo, hay gente que frente a mí muestra una cara y a mi espalda muestra otra. Mientras me necesitaba, allí estaba. Hoy que ha resuelto sus problemas, no le encuentro por ningún lado. Él o ella no tiene una relación auténtica ni genuina conmigo. Es una relación superficial y marcada por el individualismo. Nunca imaginé que ellos hicieran eso conmigo. Siempre estuve con ellos cuando me necesitaron. Hoy que les necesito, no los encuentro.
Las mismas compañeras de trabajo se encargan de hacerte la vida imposible. Yo quisiera un trabajo donde no me relacionara con la gente. Estas son las frases que comúnmente he escuchado en el espacio psicológico cuando la gente viene a conversar acerca de situaciones que ocurren en su trabajo, en su familia o en su relación con los demás. También el enfoque histórico-cultural nos va a decir que tenemos que incluir en nuestros análisis la incertidumbre, que es un fenómeno inconsciente frente a las crisis actuales y potenciales del mundo actual. Crisis económicas, políticas, sociales, medioambientales. Ejemplo, el desempleo, la inestabilidad en el empleo, los empleos con bajos salarios, la anunciada recesión para 2020-2021, que si bien es cierto no se le dedica pensamiento conscientemente, pero el cerebro, que es más sabio que nuestra conciencia, recoge toda esa información y nos los manda como intuiciones inciertas sobre el mundo que estamos enfrentando. Otro de los elementos que se tiene que tomar en cuenta al hacer el análisis de la realidad es personal y colectiva, la digitalización de las relaciones y la comunicación. Y basta con observar cómo la comunicación cara a cara va siendo sustituida por la comunicación digital. Por ejemplo, vemos amistades, grupos familiares, parejas, niños, adolescentes y adultos que están frente a frente, pero cada uno encerrado en un mundo privado, dirigiendo la mirada hacia un objeto que se llama celular, comunicándose con los que no están presentes, dejando de lado toda la riqueza que encierra la comunicación con la persona que tengo enfrente de mí, que en ese momento se vuelve invisible, sin sonido y sin presencia, ya que apretar una tecla ha sustituido ver el rostro, los gestos, las posturas corporales, el tono de voz, los cambios en la mirada y en el brillo de la mirada como forma de interpretar lo que otros nos quieren decir. Los psicólogos evolucionistas plantean la inquietud de que en la evolución humana se irán perdiendo esas capacidades y destrezas de la comunicación, ya que solamente basta que apretemos un botón e intentemos comprender con un emoji, por ejemplo, qué emoción están expresando. No recurrir a todas esas capacidades que se habían desarrollado a este nivel de la vida actual. ¿Cómo haremos para compartir información que sea útil a los seguidores y seguidoras en la red? Para ello utilizaremos técnicas tales como el análisis reflexivo de conceptos, ideas y frases. También haremos conversaciones reflexivas con participantes de nuestro equipo de universidad para la vida cotidiana e invitados. Haremos análisis reflexivo sobre la base de preguntas generadoras. Esta es una herramienta muy importante porque una de las intenciones que se tiene en este espacio es promover el cuestionamiento, la reflexión crítica sobre lo que pensamos, sentimos y creemos acerca de la vida, los demás y nosotros mismos. También haremos análisis de casos enviados por nuestros seguidores y seguidoras y el desarrollo de temas. A continuación voy a explicar un ejemplo de cómo haremos ese desarrollo de temas. Y finalmente un ejemplo de ese cómo lo haremos. Y será el desarrollo de temas. Comenzando con Proyecto de Vida. Para ello utilizaremos la lectura reflexiva del libro Proyecto de Vida, que estará a la venta en febrero 2020. Utilizaremos preguntas generadoras, ideas y ejercicios. Veamos ejemplo de preguntas. ¿Te has preguntado alguna vez hacia dónde va tu vida? Y cuando ésta se hace, ¿se está pretendiendo que la persona se cuestione mi vida en general? ¿O cómo va mi vida en áreas específicas? Es decir, ¿cómo va mi vida de pareja, finanzas, familia, trabajo, salud, etcétera? Y otra pregunta importante es,
¿Estás satisfecho con el rumbo que lleva la misma? Y esta pregunta incluye el rumbo que nos señala futuro y también las emociones que experimentamos con esa dirección que lleva nuestra vida, ya sea en general o en áreas específicas. Y es bien probable que aparezcan calificativos como muy satisfecho, satisfecha, poco satisfecho, satisfecha o insatisfecho o profundamente insatisfecho. La invitación va por esta línea. Sabemos que las personas tendemos a dar una respuesta socialmente aceptable acerca de lo que intuyo o sé de mí misma, pero que los demás ignoran. Y esta respuesta socialmente aceptable es que no nos deje vulnerables, que no evidencie nuestras debilidades, que no se descubran nuestras flaquezas. Por eso la invitación es a que cuando se hagan esas preguntas es cómo me veo y cómo me siento con respecto a las respuestas, pero que sea una respuesta sincera, transparente y lo más objetiva posible a nosotros mismos. Es decir, que en ese lenguaje interior seamos honestos con nosotros mismos para que podamos aproximarnos un poco a eso, hacia dónde va nuestra vida y el nivel de satisfacción que experimentamos con el rumbo que lleva la misma. Ejemplo de ideas que porque aquí decía preguntas, ideas y ejercicios. Lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos y el lugar donde estamos hoy, septiembre, octubre 2019, tiene que ver, es cierto, con tu contexto y con tu historia en el que se ha desenvuelto tu vida, pero también con tus pensamientos, tus hábitos, tus creencias, tus decisiones y acciones del pasado. Y si estás satisfecho con lo que has ido alcanzando y en lo que te estás convirtiendo y todo lo demás, no hay ningún problema en de continuar haciendo lo que se había hecho. Pero si no, es importante darle una mirada crítica a los pensamientos, tus hábitos, tus creencias, tus decisiones, para que sean útiles en la manera en que enrumbes tu destino de ahora en adelante. Estas ideas nos llevan a más ejemplos de preguntas. En este momento de tu historia, ¿puedes fortalecer lo que está bien y cambiar lo que necesitas para mejorar? ¿Qué cualidades y capacidades debes fortalecer o desarrollar para mejorar el rumbo de tu destino? ¿Qué decisiones y acciones debes de tomar y llevar a cabo para alcanzar tus propósitos de mejora? ¿En manos de quién estás dejando el rumbo de tu destino? ¿Dios? ¿En la vida? ¿El tiempo? ¿Los demás? ¿O estás asumiendo una posición consciente para el desarrollo de la misma? Finalizaremos con ejemplo de ejercicio. Un ejemplo de ejercicio es el que está incluido en el libro y es que se le pide a la persona que escriba las 12 aspiraciones más importantes de su vida, entendiendo aspiración como aquel deseo intenso de conseguir algo que se considera muy importante para la vida. Por lo general, cuando se responde se antepone el yo quiero. Y habrán unas y otras personas que van a andar entre estos yo quiero y otros. Yo quiero dinero, bienes, trabajo, paz interior, afecto, felicidad, crecimiento personal, dar sentido a mi vida, autorrealización, contacto social, comunicación, éxito, poder, prestigio, reconocimiento, aceptación, admiración, respeto, confianza, seguridad, libertad, recreación, placer, intimidad. Algunos psicólogos plantean también que es una necesidad las nuevas impresiones y la actividad física e intelectual. Y en eso se mueven lo yo quiero. Pero para que quede más claro eso de intenso deseo de aquello que se considera valioso, voy a dirigir la mirada a 4 de ellos, o 5.
Ejemplo, una persona desempleada y con graves necesidades económicas, su mayor aspiración es conseguir empleo, es decir, empleo. Una persona que ha sufrido una ruptura amorosa y que esté enamorada con pasión, su aspiración será que regrese el ser amado, es decir, el amor. Y se expresa en frases como: desde que te fuiste en mi vida sufro, siento una angustia que acaba con la misma, sin ti no me importa nada en la vida, mi vida no tiene sentido. Algunas personas piensan o se quitan la vida por desamor y ruptura. Y en ese estado de profundo amor en ruptura, todas las otras áreas de la vida se vuelven secundarias y se verán afectadas. No importa la salud, el descanso se verá interrumpido por el insomnio y la rumiación. La rumiación es: ¿por qué me dejó? ¿Quién es él o es ella? ¿Qué tiene mejor que yo? ¿Regresará? Me he dado cuenta de gente que se mete a revisar las redes sociales para saber cómo va su vida, y en ese martirio va y viene. El contacto social se deja de lado muchas veces, ya que las relaciones se sienten huecas o vacías. También la libertad. Una persona en la cárcel, su mayor aspiración es estar libre. Y hoy, con el complejo fenómeno de la migración a nivel mundial, las personas anhelan un estatus migratorio que les dé libertad para trabajar, desplazarse donde quieran, estudiar, sentirse libres sin miedo a ser capturados y deportados a sus países de origen. Ejemplo, en Estados Unidos más de 11 millones de personas han esa libertad jurídico-migratoria para hacer y desarrollar su vida. También aceptación, inclusión y admiración en muchos adolescentes que anhelan tener aceptación, inclusión y admiración, ya sea por parte de las personas con las que se quieren relacionar o los grupos a los que quieren pertenecer. Y finalizando con la salud. Una persona a quien le diagnostican una enfermedad terminal, su mayor aspiración será recobrar la salud que ha perdido. Y su mayor anhelo va a ser ese. Los demás seres humanos nos movemos con menores niveles de intensidad del deseo de obtener lo que valoramos como necesario, importante o valioso en nuestra vida. Puse esos ejemplos solo para que quedara claro por dónde va la intención. Es que dirigamos las miradas a aquello que aspiramos, que es el deseo intenso de conseguir algo que se considera muy importante para la vida en general. Y va desde el dinero hasta la paz interior. Gracias, hasta el próximo audio o video.